Barcelona, miembros de la comunidad musulmana han mostrado su absoluto rechazo a la violencia. Hoy Mariano Rajoy ha asegurado que no teme que el atentado genere una ola de islamofobia en España. La posible islamofobia en España, yo sinceramente no lo veo. Yo creo que España es un país tolerante, España es un país respetuoso por lo general con las ideas de los demás. Mariano Rajoy, tras explotar un artefacto en Mans, otro grupo de ultraderecha ha lanzado hasta 3 granadas contra esta mezquita. Y en el suroeste del país, los radicales han atacado y tiroteado un centro de oración musulmán. A pesar de la violencia, no hay heridos en ninguno de los 3 ataques. La comunidad musulmana que reside aquí en España ha mostrado a través de varios comunicados su condena a la masacre de París. Quieren dejar claro que el Islam y Alá no son un peligro. Y quienes se sienten molestos con las caricaturas de Mahoma insisten en que hay medios para pararlas, pero nunca la violencia. ¡No al terrorismo! ¡No al terrorismo! ¡Paz para todos! Todos los centros islámicos de la ciudad estaban aquí representados. Decenas de musulmanes se han concentrado esta tarde en Barcelona, mostrando este mensaje claro de repulsa. Nosotros nos hemos sumado para demostrar que nosotros somos musulmanes y estamos en contra de este tipo de actos. La respuesta de la comunidad islámica española al atentado ha sido inmediata. El Islam considera que matar a una persona es como matar a toda la humanidad y no se puede justificar un acto como este. En Barcelona, esta asociación que agrupa a todas las religiones de Cataluña han firmado un manifiesto condenando el atentado. Y desde muchas mezquitas y numerosas organizaciones islámicas han enviado comunicados condenando la masacre. Para mí este que ha hecho esto ayer no era islámico. Para mí no era islámico. Para mí era un criminal. Que no tiene nada que ver con los fundamentos de nuestra religión musulmana, de amor, de fraternidad y de hermandad entre todos los pueblos. Pero sí temen que, como en otras ocasiones, se extienda un sentimiento de islamofobia. Cuando pasan estos tipos de barbaries, sentimos muchas veces indefenso. Sentimos responsables de aquello que no hemos hecho, que no nos toca. Precisamente hoy Rajoy se ha pronunciado sobre esta posibilidad. Ve improbable que esto suceda en nuestro país. Sinceramente, no lo veo. Yo creo que España es un país tolerante, España es un país respetuoso por lo general con las ideas de los demás. Un respeto que no debe perderse por ningún acto criminal. De la Universidad Complutense iraquí, más de 3 décadas en España. Un placer, Walid. Gracias por acompañarnos. ¿Ante quiénes estamos? Pues lamentablemente estamos ante unos criminales, porque no tienen otro nombre, están asesinando a diestro y siniestro, pero a mí me gustaría orientar un poco el análisis en 2 contextos diferentes. Uno de los contextos es este crimen cometido ayer en París. Realmente para mí es el último episodio de una serie, de una cantidad de atentados que han hecho, que hunden sus raíces en la mitad del siglo pasado en Egipto, cuando empezaron a organizarse este tipo de grupos, digamos, del Islam radical, el Islam político, a través del Jama'a al-Islamiyya o a través de el grupo de Dawahiri que asesinaron a Sadat, por ejemplo. Luego siguieron sus atentados en otros países y todo esto realmente representa un poco la lucha que hay en las propias sociedades árabes y musulmanas, porque están absolutamente en contra de un sector laico, liberal, que está luchando para ganar libertades, para tener derechos en las sociedades, pero estos quieren llevar a la sociedad a unos tiempos absolutamente oscuros, a otros siglos incluso, a otros siglos, sin ninguna duda. Walid, ha calado el mensaje del ejército islámico entre los jóvenes de las sociedades occidentales. 1000 personas viajaron desde Francia a participar en el ejército islámico, en ese llamado Estado Islámico, pero desde España también. Exactamente. ¿Qué está pasando para que ese mensaje cale, para que aúne al Justo eso es lo que quería decir. Por otra parte, en realidad, donde estos grupos han instrumentalizado la religión, el Islam, porque la mayor parte de ellos ni siquiera sabe del Islam más que las cáscaras, no saben qué es el Islam, no son teólogos, no han estudiado la religión. Hemos visto este joven como cantaba, era un rapero hasta hace 2 años, y la inmensa mayoría son así, pero lamentablemente tienen una especie de
de ganas de aventura muchas veces, incluso les ofrecen en ocasiones una situación digamos, de comunidad, vivir en comunidad. Eso es atractivo para ellos. ¿No? Es una aventura para ellos tener un poder ilimitado, practicarlo en los campos de entrenamiento, en este lugar donde no hay ley realmente más que la ley de la fuerza y de la violencia. Entonces yo creo que eso es un poco lo que les lleva a alistarse y a hacer este viaje hacia estos lugares. Pero quería decir también, lamentablemente, hay ocasiones que se aprovechan, digamos, de circunstancias políticas, como pasó, por ejemplo, con la invasión de Irak. Sin ninguna duda, ellos utilizan este contexto para decir el Occidente está en contra de nosotros. ¿El Irak de ahora sería Siria? Siria está yendo hacia la iraquización realmente, porque lamentablemente estamos viendo a diario, nos olvidamos del número de los muertos que están muriendo todos los días en Siria y en Irak. Solamente el año pasado en Irak murieron 15.000 personas a manos de grupos terroristas como estos. Y además tenemos que tener en cuenta que en realidad lo que está pasando con el Estado Islámico hoy en día es una especie de contrapeso a lo que ha pasado desde el año 1979 con la revolución islámica en Irán. Vieron cómo unos grupos islamistas que no practican el Islam moderado realmente, que se ha hecho con el poder en un país tan importante como es el Irán, entonces les ha dado alas a estos grupos, creyendo que era muy fácil para cualquier grupo para hacerse con el poder en esos países. Profesor, la primera reacción del Ejército Islámico después de este atentado nos lo va a contar Adela González desde la redacción de La Sexta Noticias. ¿Qué es lo que han dicho? En un boletín radiofónico, y el Ejército Islámico ha venido a calificar a los autores de esta masacre como verdaderos héroes. Este boletín comenzaba diciendo lo siguiente: héroes yihadistas han matado a 12 periodistas, han herido a 10 que trabajaban en esa publicación Charlie Hebdo, y dicen todo para vengar al profeta Mahoma. Nos llegan más reacciones por parte de la Liga Árabe. A través de un comunicado dice que los países miembros de la Liga Árabe están comprometidos del lado de la comunidad internacional en la lucha contra el terrorismo, la intolerancia y el extremismo. Gracias, Adela. Y la repulsa del atentado también viene desde la comunidad islámica, la que vive en nuestro país y que no se sienten en absoluto identificados con estos terroristas. En Barcelona, en solo unos minutos, comienza una concentración de musulmanes. María Cuevas, quieren condenar lo ocurrido. Sí, Mamen, se quieren unir a la multitud de respuestas de repulsa que ha habido después del atentado de ayer. No sé si podéis leer a mi espalda. También con esta pancarta se quieren unir a dar apoyo a los familiares de las víctimas del atentado de ayer. Esta concentración, como decías, está prevista para las 7 de la tarde en esta rambla del barrio del Raval de Barcelona, uno de los barrios donde más musulmanes residen. La han convocado el Centro Islámico Camino de la Paz y han hecho un llamamiento al resto de los centros islámicos de Barcelona que poco a poco, como estáis viendo, van llegando hasta aquí. Antes hemos podido hablar con el portavoz del centro, nos ha contado que ni Alá ni el Islam representan ningún tipo de violencia, pero sí afirman que este tipo de viñetas pueden ofender en ocasiones a la comunidad islámica, aunque aseguran que hay otro tipo de camino, se puede recurrir a la justicia antes de perpetrar este tipo de barbaries. María, los imanes y la comunidad musulmana concentrada en este momento en Barcelona, y es que hay que separar religión, hay que separar a las personas de estos actos terroristas. Exactamente, Walid. Porque no dejan de ser una minoría pequeña, y como decía antes, van en contra de su propia gente, propias sociedades que han asesinado y siguen asesinando. ¿Cómo se siente un musulmán como usted hoy? Pues sinceramente muy dolido, porque repito que esos son enemigos de la humanidad, no son enemigos de Occidente, porque nosotros, muchos árabes y musulmanes, tienen absolutamente asumida la cultura occidental, los derechos del mundo occidental, las libertades del mundo occidental. Por lo tanto, yo no estoy de acuerdo en hablar de nosotros e ellos, sino hay una mezcla muy grande entre todo esto, y no deberíamos en absoluto abrir las puertas al odio, porque no dejan de ser una pequeña minoría que están ensuciando
el nombre de los árabes y musulmanes en Occidente, y desde luego van a ser los árabes y musulmanes los grandes perdedores en Occidente en general, porque muchos no van a distinguir, no van a diferenciar entre un grupo terrorista que está actuando de una forma violenta y los millones, cientos de millones de personas, de musulmanes que practican la religión y otros no practican, porque hay mucha gente laica también, sin ninguna duda. Hay mucha gente que no practica la religión, simplemente son musulmanes, han nacido en una familia musulmana, están pero dentro no... de la cultura exactamente, musulmana, ¿no? Como ocurre como en el mundo occidental, igual. por lo tanto, yo creo que es injusto totalmente mezclar unos con otros, y deberíamos luchar todos nosotros, cooperar tanto países occidentales como países árabes y musulmanes con el resto del mundo para combatir a estos criminales, porque no tienen otro nombre. Vamos, profesor, le agradezco muchísimo que haya venido hasta aquí. Vamos a ver ahora cómo se prepara el mundo ante una alerta terrorista. Van a ver cuáles son